inconvenientes. Me presento nuevamente, soy la ingeniera Jimena Palero Santos. Cuento con 6 años de experiencia en lo que es ejecución de obras. Me he especializado en lo que es residencia y supervisión de obras, tanto en el sector público como en el sector privado. He ejecutado obras tanto en lo que son multifamiliares como obras viables y también obras tipo retail. Tengo dominio en lo que es el PMBOK, gestión de proyectos y en el InConstruction. Es así que para eso hemos presentado junto con el grupo INSUR esta presentación para darles a conocer qué son las prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo en obras. Si ustedes están aquí ahorita en este Zoom, es porque muestran un interés sobre este tema y los felicito porque este tema es muy importante ya que del 90 al 95% de proyectos que se han ejecutado en todos estos años y proyectos que se van a seguir ejecutando a lo largo del sector público van a presentarse estos adicionales y ampliaciones de plazo. Entonces es muy importante que ustedes dominen conceptos, dominen el proceso, dominen la ley, para que cuando quieran hacer la presentación de este adicional o solicitud de ampliación de plazo, no sea observado en el camino y ustedes como contratistas no pierdan dinero, porque sabemos que si no les aprueban un adicional, pues corren el riesgo de sufrir pérdidas económicas y su utilidad se ve afectada. Y si son del lado de la entidad, ¿no? Si ustedes pertenecen a la entidad, también deben conocer de estos conceptos de esta ley, ya que si alguna obra en particular les presenta una solicitud de un adicional, entonces este tiene que tener un sustento técnico correcto, porque si ustedes lo aprueban sin tener conocimientos, puede que en algún momento de su ejecución de la obra, la Contraloría entre a tallar y quiera hacer una auditoría de obra, entonces va a solicitar esta Contraloría todos los expedientes técnicos y de repente, y toda la información del proyecto que se está llevando a cabo, y de repente en ese proceso se ha aprobado una adicional o una ampliación de plazo y la Contraloría va a revisar estos documentos, se va a tomar el tiempo de revisar cada uno de los documentos que se anexen y si encuentran algún error, pues pueden haber serios problemas que luego pueden ser investigados, ¿no? Y no queremos eso, ¿no? Entonces acá he dividido esta información en dos grupos grandes, que es el primer tema, que son los adicionales de obra, y van a estar enmarcados en nueve puntos, ¿no? En el punto 1 vamos a hablar sobre el marco normativo. En el punto 2 vamos a hablar sobre definiciones, límites permitidos. En el punto 3 vamos a hablar sobre las causales válidas para un adicional de obra. En el punto 4 vamos a hablar sobre los tipos de adicionales de obra. En el punto 5 contenido de la presentación del adicional. En el punto 6 vamos a hablar sobre el procedimiento de la presentación. En el punto 7 vamos a hablar sobre errores frecuentes. En el punto 8 vamos a hablar sobre las consideraciones cuando se apruebe un adicional y en el punto 9 sobre los deductivos. En el punto 1, como les mencioné, del marco normativo, esta presentación está enmarcada en la Ley 32069, que es la actual Ley de Contrataciones del Estado. Esta ley entró en vigencia el 22 de abril del año 2025, ¿sí? Y derogó, eliminó a la 30225, ¿no? Que hasta su momento estuvo regulada, se estuvo ejecutando, pero esta es una nueva y tiene modificaciones, por lo cual es muy importante que ustedes, si a partir de ahora están entrando a tallar, están teniendo interés sobre estos temas, pues enfoquen en esta ley, ¿no? Y si de repente por X motivo surge una nueva ley, entonces tienen que volver a investigar sobre la nueva ley para ustedes poder aplicarlo, ¿no? También nos estamos basando en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de las directivas de la OCE, bases integradas y contrato de obra, opiniones del OCE. ¿Por qué? Porque de repente se genera un criterio vinculante en muchos casos, que más adelante vamos a ver en muchos ejemplos. ¿Sí? En el punto 2, que es sobre la definición y límites permitidos, la literatura académica nos da una definición sobre lo que es un adicional de obra. ¿Sí? Nos dice que una adicional de obra es la ejecución de mayores metrados
o nuevas partidas que no estaban previstas en el expediente técnico, pero que estas resultan indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, que es del proyecto, ¿no? Cada proyecto tiene metas, se divide en metas y estas todas tienen que cumplirse, obviamente, ¿no? Estas no van a ser válidas para usarse para corregir errores del contratista. Muchas veces el contratista quiere usar este tema de una adicional o ampliación de plazo para solucionar un problema que ejerció por una mala gestión de su equipo técnico o una mala gestión de su mano de obra, pero esa no puede usarse para eso, ¿no? Los límites permitidos que nos brinda la Ley 32069 y su reglamento lo clasifica en dos, como pueden ver acá. Nos menciona que es hasta el 15% del monto contractual y hasta un máximo del 30% del monto originalmente contratado, ¿sí? Restándole los presupuestos deductivos vinculados siempre que cuente con los recursos necesarios, ¿sí? ¿A qué hace referencia en este punto del tema de restándole los presupuestos deductivos vinculados? Es muy importante que también conozcan este término. Más adelante voy a explicarles sobre la definición de qué es un deductivo, pero para que tengan una idea y puedan entender esta parte que les estoy explicando. Generalmente, cuando nace un adicional de obra por mayores metrados, está muy vinculado a hacer un deductivo. Generalmente, elimino una, o también de una partida nueva, elimino una partida completa o reduzco una parte del metrado de una partida en específico para generar un adicional nuevo, una partida nueva o un mayor metrado, ¿no? Entonces, ese valor total del monto del adicional va a ser considerando este deductivo, ¿no? Entonces, en base a eso vamos a ver si está enmarcado hasta el 15%, si es menor al 15%, si supera el 15% o si llega a un tope del 30%. Ahora, también es importante que se cuente con los recursos necesarios. Sí, también más adelante les voy a explicar mejor sobre ese punto. Ahora, si todo está de forma correcta y sustentada técnicamente de forma correcta, la entidad va a aprobar este adicional y lo va a aprobar mediante una resolución. Toda aprobación se va a dar mediante una resolución, ¿sí? Ahora, acá menciono otro punto de que hasta un 50% del monto contractual. O sea, ¿qué pasa si una vez empiezo a calcular, a sincerar mis costos de mi adicional, me doy con la sorpresa que supero el 30%? La norma nos dice que puede llegar hasta un 50%, más de un 50%, definitivamente no te lo van a aprobar. Pero acá sí hablan de que puedes llegar a un tope de hasta un 50%. ¿Y qué pasa en esos casos? Va a requerirse ya una opinión previa favorable de la Contraloría General de República. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no solo la entidad, que de repente es un municipio distrital o el gobierno regional o la Municipalidad Provincial de Arequipa, ya ellos ya no solo solos no van a emitir esa opinión, van a ayudarse, a respaldarse de la Contraloría. Y esta es la que debe dar la respuesta, ya no la entidad. La entidad ya no va a decirte te apruebo o no te apruebo. Va a ser la Contraloría quien te dé esa respuesta, ¿no? Y si su opinión es negativa, pues el adicional va a quedar nulo. Eh, Justo en este punto de los adicionales hasta un 50%, vamos a hablar un poco mejor sobre este tema. ¿Qué nos dice la norma? Que cuando el adicional supere el 30% y llega a un tope de un 50%, la entidad que debe hacer, sustentar técnicamente la necesidad del adicional. Segundo, demostrar que es indispensable para la finalidad del contrato. Y para esto, la entidad tiene 5 días hábiles para presentar a la Contraloría este sustento técnico, ¿sí? Y una vez que la Contraloría recibe ese sustento técnico, tiene 15 días hábiles para su pronunciamiento, ¿no? La idea es que sea favorable, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que la documentación que se va a presentar a la Contraloría va a ser mucho más rigurosa, ¿sí? Ahí sí van a pedir un expediente técnico del adicional, informes del residente y supervisor, un presupuesto detallado, precios unitarios, metrados, costos. Va a pedir un análisis de las alternativas técnicas, un análisis que se ha realizado tanto residente y supervisor,
sustento de por qué no se detectó antes, ¿no? Va a pedir por qué en el informe de incompatibilidad no se detectó ese problema. Entonces, por eso les digo que es muy delicado que entre a tallar el tema de la Contraloría. Va a pedir un análisis del impacto en plazo y costo total del proyecto, porque ustedes saben, el adicional está amarrado a un tema de costo. Y es muy probable que esté amarrado a un impacto en plazo, ¿no? Porque normalmente los adicionales afectan la ruta crítica, ¿no? Y eso va a afectar en el plazo de la entrega del proyecto, ¿no? Ahora, sin esta opinión favorable de la Contraloría, no, el contratista no va a poder ejecutar este adicional, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el caso de que la Contraloría no emita ninguna opinión favorable en el proceso y se vuelve inviable, ¿no? ¿Qué pasa? La entidad, ¿qué puede hacer? Hay tres opciones. La primera opción es que se haga una resolución del contrato. Si el proyecto se vuelve inviable económicamente, pues se puede resolver el contrato, ¿no? Entonces hay un procedimiento ahí que se tiene que hacer con la entidad para realizar esta resolución del contrato. En la opción 2 tenemos una reformulación del proyecto, realizar un nuevo expediente técnico y nuevo proceso de contratación. La opción 3 son prestaciones nuevas vía nuevo contrato, cuando técnicamente no corresponden a una adicional. Estas tres opciones tienen cierta similitud, pero la idea es de que obviamente este, la obra pues no se vea afectada, ¿no? La idea es de que al final la población no se vea afectada porque toda obra tiene una finalidad, ¿no? Es brindarle una mejor calidad de vida a cierto sector determinado, ¿no? Entonces, no podemos dejar la obra paralizada por mucho tiempo, ¿no? Entonces, es importante que se vea la mejor solución, ¿no? Como punto 3 tenemos las causales válidas para el adicional de obra. Un adicional debe sustentarse en al menos una de las siguientes causas. Tiene que estar enmarcada en una de estas tres causas. Si no está enmarcada en una de estas tres causas, les digo desde ya que su adicional no va a ser aprobado. Nos dice cuál es la primera causa. Deficiencias en el expediente técnico, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? A omisiones de elementos esenciales, a contradicciones o inexactitudes que impiden ejecutar la obra según lo planificado. Hechos no previsibles posteriormente al contrato. ¿A qué mencionamos aquí? Condiciones del terreno, descubrimientos técnicos o eventos imprevistos que hacen necesaria una modificación para continuar con la ejecución. Y la tercera causal son causas no imputables al contratista. Son situaciones ajenas a la responsabilidad del contratista que obligan a prestaciones adicionales. De estas tres, la que más se presenta es la primera. Generalmente, ustedes saben que en nuestro estado, en nuestra política, la mayoría de expedientes técnicos están mal hechos, ¿no? Y eso trae malas consecuencias. Es importante mencionar que dentro de la nueva ley hay una parte que nos dice que previo a la ejecución, uno tiene que hacer la revisión del expediente técnico nuevamente, el residente, el supervisor, y ya debería dar ciertas alertas de deficiencias del expediente técnico. ¿Me entienden? Entonces es importante realizar y ya dar una luz de que hemos visto de que hay esta deficiencia y que más allá pueda traer un perjuicio en una adicional de obra. Es importante que ya lo mencionen porque eso les va a servir a ustedes como sustento. En lo que son hechos no previsibles posterior al contrato, esto se puede entender como los vicios ocultos, que también son muy comunes en tipos de obras que generalmente van a hacer excavaciones, ¿no? Ahí es donde, en obras viales, ¿no? Es donde más se presentan este tipo de problemas. Ahora, ¿qué es lo que no va a considerarse como causas válidas? Ya les había indicado que si no estás dentro de estos tres, no te lo van a aprobar, ¿no? Y mencionamos algunos otros tipos que no te van a dar como probado, como una causa válida, que vendría a ser errores del contratista, porque de repente no revisó un adecuado expediente, falta de análisis del expediente, no lo revisó bien. Se lanzó la oferta sin revisar bien el expediente técnico, no consideró partidas, mal, también acá, ¿qué nos conlleva una mala revisión del expediente técnico? Que no revisaron bien los planos, que no
tuvieron metrados correctos, sincerados. También hay un tema acá importante que habla de mejor estético, funcionalidad no indispensable. Si yo voy a pedir un adicional porque quiero agregarle por estética unas jardineras a una obra que no tenía, pues ustedes creen que, que la municipalidad va a invertir en un adicional que de repente no hay una necesidad primordial, no, ¿verdad? Entonces, por estética no te lo van a aprobar. Por incumplimientos técnicos o constructivos. Hace referencia de repente o que en el proceso el contratista se equivocó, no hizo un buen proceso constructivo. Y les pongo de ejemplo el siguiente. En un tema de concreto, ¿no? En mis especificaciones técnicas me lanzan de que mi zapata tiene que tener una resistencia de 210 o mi muro pantalla de un muro de contención, 280. ¿Qué pasa si realicé el vaciado, pero no hice un control de calidad? No hice un seguimiento, el maestro de obra mandó la dosificación, se realizó el vaciado, o simplemente también llegó la concretera, realizaron el vaciado, no, de repente la concretera se demoró mucho en traer el concreto, no realizaron el aislante en el momento adecuado, ¿no? ¿Qué pasa si pasados los 7 días, 14 o 28 días de las probetas que he emitido, realizo, los mando al laboratorio como parte, ¿no? del proceso constructivo que tengo que hacer porque también hay que ver calidad en las obras? ¿Qué pasa si es que no llego a la resistencia? Decía 280, pero ya llegó los 28 días y está en 210, ¿no? Entonces hay un grave problema, ¿no? Si es un error de que el contratista no tuvo un control del proceso constructivo, pues es muy probable que tenga que asumir el contratista estos errores y no va a pedir un adicional por, por derrumbar ese muro y volverlo a vaciar, ¿no? En el punto 4, ahora les hablo sobre los tipos adicionales de obra. Sí, en esta imagen, no sé si la logran ver bien, acá tengo los contratos de ejecución de obra pública, que es justamente el tema que estamos hablando, porque eh, el tema principal son obras públicas. Se presenta un adicional de obra y existen dos tipos, obras complementarias y por mayores metrados. Estas obras complementarias se dividen en dos, en partidas nuevas y en mayores metrados. Al final, todas estas me van a resultar de un presupuesto adicional de obra, ¿no? Que voy a tener que realizar un presupuesto, me va a llevar a cabo un costo mayor a la obra, ¿no? Entonces vamos a hablarles primero sobre la adicional por obras complementarias. ¿Qué nos dice la literatura sobre esta definición? Nos dice que son aquellas no consideradas en el expediente técnico o estudio definitivo, pero que resultan indispensables para el funcionamiento de las metas físicas previstas en el expediente técnico aprobado. Acá tenemos un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Hablamos de un sistema de evacuación de aguas fluviales. ¿Qué pasa en la situación? Nos dice, el expediente no contempla drenaje fluvial interno y ya en la fase de operación se evidencia acumulación de aguas que afecta el uso. Entonces, nosotros también tenemos que tener en cuenta que no solo es, bueno, acá tengo mis planos, voy a ejecutar esta obra y lo realizo, que así figura, ¿no? En los planos. No, cada obra que nosotros estamos ejecutando o que las entidades lo lanzan a expediente técnico son para una finalidad y para una funcionalidad. Si mi proyecto es de temas viales o de transitabilidad vehicular peatonal, la finalidad es justamente que el peatón pueda transitar por esa zona, ¿no? Que el vehículo pueda transitar por esa vía, ¿no? Si mi plan es, mi proyecto es hacer una losa deportiva, al final, al finalizar, al entregar mi obra, esta losa deportiva tiene que entrar en funcionamiento para los pobladores de la zona, ¿no? Entonces tiene que entrar en operación, porque si no, ¿para qué realizo una obra, ¿no? Para que quede ahí sin usarse, no es correcto, ¿no? Entonces, ahí nace esta necesidad, este problema, esta necesidad. Entonces, como solución en esta evaluación, en la parte técnica, nos dicen que la solución para que no se acumule estas aguas y sea operativo esta obra
hay que hacer la construcción de sumideros, canaletas y tuberías fluviales, ¿sí? Ahora, en el sustento normativo, justamente les decía que permite el funcionamiento de las metas físicas y no constituye una mejora, no, para nada es una mejora, sino es una necesidad técnica, porque sin eso no va a ser operativo este proyecto. Y se materializan a través de partidas nuevas y o mayores metrados, como les decía en esa imagen, ¿no? Las obras complementarias o bien van a ser partidas nuevas o bien van a ser mayores metrados. Sería una partida nueva. Quiere decir que dentro de mis ítems de mi presupuesto, ¿sí? En ninguna parte menciona construcción de sumideros con aletas y tuberías fluviales como tal. No existe. Entonces, ante esta necesidad voy a tener que generar esta partida nueva para que pueda darse, ¿no? Y en dado caso, si existiera esta partida como tal, construcción de sumideros, canaletas y tuberías fluviales, pues sería un mayor metraje, ¿sí? Ya les he un poco explicado mediante ese ejemplo que es un mayor metrado, una nueva partida, pero igual vamos a reforzarlo aquí, en esa diapositiva. Un adicional por mayor metrado es el más frecuente que se presenta en los proyectos. Es el más frecuente. ¿Qué es? Es el incremento de la cantidad de una partida ya existente en el contrato, debido a dos razones. A la diferencia entre metrados reales y proyectados. Los reales son los que estoy realizando, estoy llevando a cabo. Y los proyectados son los que figuran en mi contrato, ¿no? En mi presupuesto contractual. Y el otro punto son condiciones no previstas razonablemente. En este ejemplo, para entenderlo mejor, tenemos acá la excavación mayor a la prevista y mayor volumen de concreto en una zapata. Esos son los ejemplos que acá les traigo a tallar para este tema de los mayores metrados. ¿Qué pasa si este, una vez realizado a ver, vamos a poner escape para poder dibujar aquí. A ver, ¿qué pasa si es que yo tengo en mi plano, me indican que yo tengo que hacer una, una zanja para un muro de contención y a ver, vamos a dibujar. Y el expediente me dice que va a ser, que el nivel de fondo de zapata tiene que ser de -1,30 para ese muro de contención. Para el tipo de muro MS3, el nivel de fondo de zapata tiene que ser -1,30. ¿Qué pasa si es que, ok, entonces el topógrafo le va a indicar al operario de la maquinaria que realice la excavación en tal profundidad, le va a dar los niveles, le va a ir controlando los niveles conforme vaya avanzando? Sí, ok, te falta tanto, va a ir informando, van a tener esa comunicación como parte del proceso constructivo, ¿no? Que se da en las obras. ¿Qué pasa si llegado ya a ese nivel, el supervisor o el residente va y dice, estoy viendo que este suelo no es el apto para que sea la cimentación, para que acá se pueda soportar el muro de contención? ¿Qué pasa en esos casos? Ya existe, ahí van a ser una necesidad. Entonces ahí van a tener que analizar entre residente y supervisión la solución. De repente es excavar más, qué tanto más, hay que realizar un estudio de mecánica de suelos nuevo, ¿no? Entonces ya va a ir un tema técnico que hay que evaluar cuál es la solución para ese problema que se está presentando. Y de repente, haciendo un estudio de mecánica de suelos o viendo técnicamente, tienen que excavar 30 centímetros más, 50 centímetros más para generar de repente un sobrecimiento, una falsa zapata más profunda. Entonces voy a tener que realizar una mayor excavación y de repente no se va a ver muy afectado si es en un tramo chiquito, ¿no? De repente, si es así, el contratista decide hacerlo sin costo adicional. Pero ¿qué pasa si son muchos kilómetros de vía, ¿no? Que tengo que realizar, muchos kilómetros de muro de contención. Entonces ya conlleva un costo, ¿no? Un costo de horas hombre, horas máquina, mayor concreto, mayor acero y un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, este,
ahí entraría, claro, tallar tanto la excavación como el ejemplo del mayor volumen de concreto en una zapata, que voy a tener que realizar una mayor excavación y al haber mayor excavación va a entrar un mayor volumen de concreto, ¿sí? Ahora, otro punto importante en este caso es mencionarles sobre los sistemas de contratación. Existen más de estos dos, pero para estos ejemplos es importante hablar sobre estos dos, que son los que también más comunes que se presentan en obras públicas, que son los precios unitarios y el sistema de contratación de suma alzada. Para hacerles recordar la definición de estos sistemas de contratación y poder entender a qué se relaciona con este tema de los mayores metrados, es el siguiente. En los precios unitarios, yo estoy ganando el contrato, el monto contractual, va a estar definido por el precio unitario de unidad de medida. Ese precio unitario de cada actividad es el que a mí me van a pagar. Y el metrado que estoy considerando en ese momento, sí, me he guiado de planos, he hecho un metrado, ¿no? Pero al final yo, entidad, te voy a pagar lo que tú realmente ejecutes y voy a respetar el precio unitario de esa partida. Entonces, en este caso, si es que se me presenta un mayor metrado, nos dice la norma de que no va a ser considerado un adicional, simplemente se va ya a sincerar considerando el metrado real, ¿no? Por el precio unitario ya establecido en el contrato y ya tienes el monto que se te va a pagar, se te va a valorizar. En cambio, en la suma alzada, que es un presupuesto ya definido, ya cerrado con metrados y precios unitarios, ahí sí van a haber controversias, ahí se van a presentar controversias. Eh, y hay que tener en cuenta el orden de prelación, ¿no? Siempre es importante ver qué es lo que manda. Entonces, ustedes saben que los planos están en primer lugar, luego están las especificaciones técnicas, luego entra ya la memoria descriptiva y luego entra ya el presupuesto de obra. Entonces, en este caso, si es que en verdad corresponde a un mayor metrado, el mayor metrado va a ser la diferencia entre el metrado proyectado menos el metrado real menos el proyectado. Esa diferencia va a ser contemplada como tu metrado adicional, ¿no? Como tu mayor metrado. Eh, el último tipo de adicional de obra es el adicional por nuevas partidas. ¿Qué es un adicional por nuevas partidas? Es un trabajo no contemplado en el expediente técnico ni en el contrato, ¿sí? Y se va a aplicar cuando la partida es indispensable, nuevamente, tiene que ser indispensable, tiene que ser necesaria para el cumplimiento de mis metas, de que sea operativo el proyecto, que no exista una partida similar que pueda absorber ese trabajo. Y como ejemplos tenemos un sistema de drenaje no previsto, como ese ejemplo, ¿no? De repente estoy realizando una vía y pues no se contempló la descarga de esas aguas, que de repente van a conllevar que luego de la operación lave el asfalto o lave el adoquinado, no lo sé, y dañe de repente otras viviendas aledañas por toda la descarga de agua que viene. Entonces, de repente es importante considerar un sistema de drenaje y se va a crear una partida nueva. Y en el caso de un refuerzo estructural adicional, de repente es porque en el momento de la ejecución, ya sea el residente o el supervisor, vio que esa estructura es, así como se ha planteado inicialmente, pues necesita un refuerzo extra y de repente se va a tener que hacer ya un análisis estructural para que tenga ese soporte técnico y se apruebe este adicional, ¿no? Aquí tengo, ya con estas definiciones que les he podido dar en estas diapositivas, tengo unos ejemplos que espero ustedes puedan ya entenderlo y puedan responder estas preguntas, si ya lo tienen claro los conceptos que les he podido brindar, ¿no? Los dos primeros ejemplos que están en la parte superior son de suma alzada y el último es de precios unitarios. Acá tenemos un caso, nos dice que en los planos de obra figuran unas escaleras, pero no están en las especificaciones técnicas.
ni en la memoria descriptiva, ni en el presupuesto de obra, pero son necesarias e indispensables para la meta contratada. Vemos ahí, poquito no sé si se logra ver bien, ahí tenemos un plano que está súper detallado, el tema de las escaleras, el sobrepaso, el contrapaso, el acero, los desplazamientos del acero, todo está bien detallado, ¿no? Entonces acá surge la pregunta si es que se puede tramitar como adicional o no, este, en este caso en particular. No sé si alguien de los que están participando me pueda dar una respuesta sobre qué ustedes opinan si en este caso, con lo que les he podido explicar, va a entrar a tallar el adicional. Les van a aprobar si yo presento ese sustento de que, de que no estaba incluido en el presupuesto, no lo consideran en el presupuesto, pero lo necesito hacer, ¿no? Entonces, me aprueban el adicional, la entidad, ¿qué va a hacer en ese caso? No sé si alguien de chat puedan escribirlo o puedan prender su micro para poder dar una respuesta. ¿Alguien de ustedes? Veo que hay 26 participantes. ¿Alguien podría indicarnos si es que se va a tramitar un adicional? ¿La entidad lo va a aprobar? ¿O si el mismo supervisor lo va a aprobar, ¿no? Porque el residente primeramente va a mandarlo al supervisor para ver si se va a aprobar, ¿no? Y si el supervisor te dice desde ya que no es viable, ya para qué lo presentan a la entidad, ¿no? En este caso, como les había explicado, acá lo dice claro. Si mi proyecto es una contratación por suma alzada, yo tengo una prelación que debo respetar y mandan los planos. Yo tengo que ejecutar todo lo que el plano diga. Y si dentro de los planos me aparecen las escaleras, las tengo que ejecutar. Ya luego sí las especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra. Entonces, en este caso, no es viable el tema de solicitar una adicional de obra. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso que les presento? Acá nos dice lo siguiente. En el plano de planta general aparecen unas líneas que no se sabe qué es. No hay elevaciones, no hay detalles, no hay especificaciones técnicas, no está en la memoria descriptiva y mucho menos en el presupuesto. ¿A qué me hago referencia con el tema con el tema de los cuadrados? Me hago referencia a estos cuadrados que están al costado del rectángulo verde de esta losa deportiva o de esta cancha. Aparecen estos dos rectángulos. Y acá también me hago la pregunta, ¿el contratista va a ejecutarlo a su costo o se va a tramitar un adicional? ¿Cómo va a ser en ese caso? ¿Qué pasa si mi proyecto me pasa eso? Entonces yo ahí lo que tengo que hacer es guiarme también de las opiniones de la OCE, que como justamente les había comentado en esta parte, no solo me debo guiar de la ley 32069. No solo me debo guiar de lo que me dice la ley, de lo que les estoy explicando, de lo que la ingeniera en tal ponencia me dijo que esto debe ser así y es así, ¿no? No, me tengo también guiar de opiniones de la OCE, ¿no? Para eso tenemos a la mano la tecnología para poder buscar esa información, también ver casos similares o colegas, ¿no? Que de repente les haya pasado algo similar y te puedan dar ese soporte para poder dar, dar una solución a eso, ¿no? Y en este caso, la opinión de la OCE 123/2020 nos dice de que si bien en el plano puede presentarse eh, un, un detalle como este, que son unos rectángulos, pero si no se cuenta con un detalle de un corte, una elevación, una flechita que me diga, sí, esto es una banca, va a ser de concreto, esta va a tener tal resistencia. Si no va a darse eso, entonces, si no tiene ese soporte técnico, esa información del plano, pues no la voy a poder ejecutar, porque puedo hacerlo a mi forma y no es el caso, ¿no?
Entonces ahí ya entra también la controversia con el supervisor y yo creo que en ese caso el supervisor tiene que dar el apoyo al contratista porque no hay información, ¿no? El supervisor tampoco va a saber de qué material es, ¿no? Y ahí ya es donde entra ya también el proyectista, realizar la consulta del proyectista y hasta que no haya una respuesta, pues todavía no se va a definir de qué conlleva el adicional porque no sé qué material va a ser, ¿no? Entonces ya con la aclaración del proyectista podemos tener una luz de qué material va a ser, de qué es, de qué se refiere y presento mi adicional de obra. El tercer caso que tengo aquí ya es de los precios unitarios. Si mi proyecto está licitado por un sistema de contratación de precios unitarios. En los planos E1 en planta y E5 en detalles, tanto en planta como en detalles, dice que se verifican defensas ribereñas conformadas por gaviones tipo A y tipo B, como se puede ver en la imagen. En las especificaciones técnicas y presupuesto de obra existe la partida gaviones tipo A, pero no existe para nada lo que son los gaviones tipo B. No aparece. Los gaviones tipo B son necesarios e indispensables para la correcta defensa ribereña y su precio unitario se debe pagar lo realmente ejecutado, porque son sistemas de precios unitarios, ¿no? En este caso, estamos viendo en la gráfica que yo no puedo realizar para nada el gavión tipo A si es que, si es que no realizo el gavión tipo B, porque el A se soporta en el tipo B, ¿no? Y acá también nos hacemos la pregunta, en este caso, si se procede a tramitar adicional por gavión tipo B, ¿qué se hace en ese caso? En este caso, en este caso, este, te haces las dos preguntas similares al de anterior. Si es que se cuenta con, si es que en estos planos, en planta y en detalles, existe el total sustento técnico para yo poder ejecutarlo, ¿no? Si me dice de qué dimensiones es, si me da las especificaciones técnicas de la malla que voy a colocar, toda esa información, si me la plasma en los planos, pues lo tengo que ejecutar, porque los planos mandan. Pero si en el caso, eh, esté deficiente el tema de los detalles, pues no lo voy a poder hacer, ¿no es cierto? Y ahí sí se aprobaría un adicional de obra, ¿no? Y en este caso de precios unitarios, la opinión de la OCE 080-2015 nos comenta eso. Entonces es muy importante que cuando se les presente un, un problema de estos, mira, son proyectos totalmente distintos y en los tres hay esas controversias, esas dudas, entonces poder soportarse técnicamente de las leyes, de la OCE, para poder quitarse esa duda y poder dar una solución, ¿no? Como punto 5 tenemos lo que es el procedimiento de la presentación para este adicional de obra, ¿sí? En este caso de las ejecuciones de obras, es importante tener un registro de todo lo que se tiene que hacer, de todo lo que va sucediendo, ¿no? En estos casos anteriores, si es que me pasó eso, tengo que escribir en el cuaderno de obra o si es digital, en mi plataforma digital, entrar y poner, hoy día pasó esto, ocurrió esto, dirigido al supervisor. El supervisor también responderá, sí, se evidencia, no se evidencia, se va a analizar, se va a evaluar, ya ahí lo tienen que plasmar. Entonces, como primer paso, nos dice que el residente y el supervisor de obra deben anotar en el cuaderno de obra la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra. Ahí va a ser, ya se va a presentar el problema. En el punto, después de eso, ¿qué pasa? Como paso 2, tengo que realizar un informe técnico. El supervisor tiene que realizar un informe técnico. Lo va a remitir a la entidad ese informe técnico sustentando la necesidad y riesgo del adicional. ¿Sí? Va a hacer ese informe y después que conlleva de que se elabore un expediente técnico ya por parte del contratista y ahí el contratista es el que debe realizar el expediente técnico del adicional para que lo revise tanto la supervisión como la entidad. Y luego de ello se tiene que hacer una evaluación y resolución, ¿no? La entidad va a evaluar y va a expedir la resolución de aprobación o no de este adicional solicitado.
Acá como una nota tengo lo siguiente. La ley 32069 nos dice que no se establecen plazos numéricos fijos para los adicionales de obra. Los plazos aplicables se determinan en el contrato, bases o directivas internas y se van a computar en días hábiles, salvo indique lo contrario, ¿no? Entonces, por eso también es importante que se revise bien el contrato, que se revise bien las bases integradas que siempre existen en en toda licitación, o directivas internas, porque hay municipalidades que tienen directivas internas, donde ya plasman plazos y todo ello, y tienen que conocer eso, ¿no? Como les mencioné, como parte del proceso de esta solicitud de este adicional de obra, voy a tener que presentar un expediente técnico. Y este expediente técnico es muy similar al expediente técnico de obra que tengo, ¿no? De la obra actual que estoy llevando a cabo, ¿no? Vamos a tener que presentar una memoria descriptiva en la cual vas a tener, ahí vas a mencionar en esa memoria descriptiva la causal que lo justifica. Ahí vas a tener que explicar y vas a tener que ver cuál de las causales es la que me trae a detallar ahorita, mi adicional. Y es mi aval para que me aprueben, ¿no? Mi adicional. Van a tener que mencionar especificaciones técnicas, sobre todo en el caso de partidas nuevas. Si es una partida nueva, tengo que realizar una adecuada especificación técnica de esa partida nueva. Una plantilla de sustentación de metrados. Voy a tener que anexar los metrados de este adicional, ya sea de partidas nuevas o mayores metrados. Una memoria de cálculo de ser el caso, ¿no? Si ya conlleva un rediseño de algún tema como un muro de contención, sí voy a tener que anexar una memoria de cálculo, ¿no? Pero si es un tema de un mayor metrado por una excavación, pues no es necesario. Luego tenemos un presupuesto. Todo adicional conlleva un presupuesto. Se va a tener que anexar el presupuesto y su correspondiente análisis de costos unitarios, ¿no? Porque, sobre todo, como les digo, en el caso de que sea partidas nuevas, voy a tener que generar un análisis de costos unitarios nuevo, ¿no? Voy a tener que hacer un análisis. Si hay insumos similares a a los que ya están dentro de mi listado de insumos de mi contractual, tengo que respetar ese precio, pero si son nuevos insumos, voy a tener que colocar el nuevo precio, pero tengo que para eso anexar su cotización como punto, como última parte del contenido, tenemos las cotizaciones, a eso hace referencia. El listado de insumos, los planos donde estén los nuevos detalles de los adicionales, copias del cuaderno de obra, como les decía. Ahí van a tener que anexar tanto el cuaderno de obra en físico como en digital. En el digital siempre se, ¿qué pasa si es qué pasa si es que es digital, pues también se descarga la fecha todos los días. Tienes que descargar, estás anotando en el cuaderno de obra y tenerlo ordenado, ¿no? En tu, ya tu registro documentario para esa solicitud. Entonces, todo esto es importante presentarlo de forma correcta para que no haya observaciones, ¿no? Durante ese proceso de solicitud adicional de obra. Y porque también si no realizas un adecuado presupuesto o algo así, ya bueno, ya también es responsabilidad del contratista porque es un costo que tú estás solicitando, ¿no? Pues tienes que hacerlo de forma correcta. Errores frecuentes. Hay errores frecuentes que debemos evitar, ¿sí? Los mayores errores frecuentes que pueden suceder es de que presentes un adicional sin sustento técnico. Ya les he explicado de que tienen que realizar un sustento técnico, si no, no va a ser viable su aprobación. Confundir adicionales con mayores metrados sin aprobación. Ejecutar trabajos en resolución aprobatoria. Pasa en muchos casos que de repente hay contratistas de que por los tiempos, porque ya de por sí están atrasados,
empiezan a realizar partidas que corresponden a un adicional que está en proceso de aprobación y lo empiezan a ejecutar, ¿no? Eso sería un error grave porque ¿qué pasa si es que no te aprueban, ¿no? Ese adicional. No vincular el adicional con la finalidad del contrato. Ya les he explicado, y a este punto se refiere, de que todo adicional tiene que estar relacionado con la finalidad del contrato, que es con la meta del proyecto, con su operación del proyecto, ¿no? Si tú no lo vas a relacionar, si no va a tener un vínculo, si va a ser totalmente externo, pues no va a ser viable, ¿no? De repente hace una necesidad, ¿no? Porque pasa muchos casos de que ya durante la ejecución de obra, te ven ejecutando una obra, hay pobladores ahí que empiezan a mencionar, pero falta esto, pero falta lo otro, ¿no? Entonces ahí ya como si eres parte, ¿no? De la residencia o si estás ahí supervisor, es tener también ese buen alcance con la población para explicarles, ¿no? De qué conlleva el proyecto, cuáles son sus alcances del proyecto, ¿no? Cuáles son las metas del proyecto, explicarles. Y de repente, si es un tema muy importante, muy grueso, explicarles cómo es el procedimiento de repente de cómo solicitar que esas deficiencias que tienen como pobladores se tomen en cuenta, pero ya de repente en una segunda etapa o en otro tipo de proyecto, o como una ficha de mantenimiento, etcétera de cosas, ¿no? Y como buenas prácticas, así como hay errores frecuentes, es bueno aplicar, tener buenas prácticas, ¿no? Y una buena práctica, acá les he mencionado unas cuatro, como buenas prácticas tenemos registrar oportunamente cada incidencia en el cuaderno de obra. Registrar oportunamente cada incidencia en el cuaderno de obra. Justamente lo que les he mencionado, ¿no? Cada cosa que suceda, por más que de repente en ese momento no tengas claro que va a ser un adicional, es mejor ya anotarlo en el cuaderno de obra para que en el momento que de repente ya lo veas como una necesidad, ya lo tengas ahí como algo seguro y no quede en el aire, ¿no? Luego tenemos sustentar con anexos técnicos, ¿no? Planos, ensayos, fotografías. Entre tú mayor tengas un mayor sustento técnico, va a ser mucho más fácil que te aprueben el adicional, ¿no? Si tú anexas planos, si tú anexas ensayos de esas resistencias de concreto o ensayos de que ese suelo no es el apto, ensayos de la densidad máxima del suelo, etcétera, etcétera, de cosas, ¿no? Y fotografías, ¿no? Tomar fotos del proceso, del momento que encontré la deficiencia y todo ello, y tenerlo ahí, ¿no? Coordinación entre el residente, supervisor y entidad. Estas tres principales entes que existen en toda obra pública. Tener esa constante coordinación, ¿ya? Que hay esa buena relación porque la finalidad es que la obra pues se culmine, ¿no? Entonces, tener esa apertura del supervisor para poder ahí poder ver soluciones, comunicarle a la entidad también, comunicarle a la entidad también sobre lo que está sucediendo y ver cómo podemos afrontar eso, ¿no? Porque sobre todo la entidad es la más interesada que salga un proyecto bien también, porque los alcaldes les gusta quedar bien con la población, ¿no? Entonces no van a querer que existan problemas muy grandes que vean afectada su gestión, ¿no? Y como última buena práctica, les coloqué aquí que es estimar el impacto en plazo y costos con claridad. Sabemos de que, como vengo reiterándoles, la adicional conlleva un costo y a un plazo en la mayoría de los casos, porque generalmente estos adicionales van a estar amarrados a la ruta crítica y se va a generar una ampliación de plazo. A ver, continuando, tenemos el punto 8, que son consideraciones cuando se aprueba un adicional. Ya cuando te aprueban el adicional, ¿qué consideraciones existen? Acá tengo tres que he contemplado, que es el pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. Claro. ¿A qué se refiere eso para que lo tengan claro? Así como yo tengo mi presupuesto contractual y que yo realizo la solicitud de mis valorizaciones, presento mis valorizaciones para que me hagan mi pago de lo que estoy ejecutando de forma mensual, así como tengo ese presupuesto contractual,
Una vez que me aprueben mi adicional, yo voy a tener mi presupuesto de adicional. Adicional de obra uno, presupuesto, no sé, 50.000 soles. Es mi adicional número de obra uno. Y ese presupuesto me lo tienen que pagar, ¿no? Me tienen que pagar esa valorización. Y va a ser el mismo procedimiento que la parte contractual, que yo presente lo que estoy avanzando y lo sustente, me lo apruebe el supervisor y todo ese procedimiento tal cual con la parte contractual en la parte de la adicional. Se tiene que presentar de la misma forma. Cuando se apruebe la prestación de la adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. De la misma forma, si es que se realiza una reducción, este se pueda reducir. Ustedes saben de que uno de los requisitos es de que los contratistas presenten su garantía de fiel cumplimiento y está amarrado a un porcentaje. Entonces, si un porcentaje no de la obra, si esta obviamente va a subir, pues te van a exigir de que esta garantía se incremente, ¿no? Y si igual hay un deductivo, una reducción en algún metrado, también te dan la opción de reducirla. Y como última consideración, les tengo los adicionales, reducciones y los mayores metrados o menores metrados que se produzcan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación. Como último punto de lo que son el tema de adicionales de obra, acá he incorporado el tema del deductivo porque ya en varias diapositivas ya les he estado mencionando reducción, deducción, ¿no? De metrados, de partidas. Como definición, tenemos qué es la reducción o eliminación de partidas o metrados previstos en el contrato, cuya ejecución resulta innecesaria para cumplir la finalidad del contrato, sin afectar la funcionalidad ni las metas físicas del proyecto, ¿sí? Hay casos en los que, vamos a ver en un ejemplo, de que hay partidas que no son necesarias y, y nos conviene en ese momento como contratista analizar si es que la voy a seguir considerando, si al final no la voy a realizar porque no es muy necesaria y tener en cuenta de que reduciendo ese deductivo me va a ayudar a poder bajar ese extra de adicional, ese costo y no superar ese 15% que les mencionaba con un deductivo, ¿no? Entonces es bueno analizar en ese momento que te presente tu adicional y si tú ya ves que es un monto fuerte, ir viendo de tu presupuesto qué partida o qué partidas puedo ahí eliminar o reducir en algún metrado de forma intencional o ya de repente porque está, como les dije, ya un deductivo vinculante ya está amarrado a un adicional de obra, ¿no? No es una penalidad poder reducirla, eliminarla o reducirla, no es una penalidad, está aprobado mediante la ley realizar eso, no es un incumplimiento tampoco, yo no estoy haciendo, no, si no es necesario y mi proyecto va a funcionar con o sin eso, entonces no estoy incumpliendo nada, es una modificación contractual válida, ¿no? Realmente refuerza eso, que es válido. La finalidad de un deductivo de obra es optimizar el costo del proyecto, justamente. Si es que no se me presenta un adicional y bueno, y quiero optimizar el costo del proyecto, quiero generar un ahorro en el proyecto, pues bienvenido sean, ¿no? Ajustar el contrato a las condiciones reales de ejecución. Claro, porque estoy sincerando, estoy siendo realista, que no es necesario y estoy entregando algo real. Evitar trabajos innecesarios, claro, porque si no es necesario, voy a meter gente para hacer un trabajo que no es útil, ¿no? Y al final se va a mantener la finalidad del contrato, las metas del proyecto. Como les he mencionado anteriormente, es muy importante para el límite del 15%. Tenemos aquí impacto en el plazo. Este deductivo va a tener un impacto en el plazo y va a tener un impacto económico en el tema de costos. En el tema de impacto en el plazo tenemos que no genera ampliación automática, para nada. Estoy reduciendo al contrario, ¿no? Y si estoy reduciendo al contrario, ¿cómo voy a ver una ampliación?
Puede reducir actividades del cronograma. Sí, correcto. Se va a reducir actividades, inclusive duraciones de ciertas actividades. Debe analizarse la ruta crítica. Claro, tiene que verse si ese deductivo está relacionado a una ruta crítica. Claro que ahí de repente el contratista lo va a pensar dos veces si es que está dentro de la ruta crítica, si es que va a querer considerarlo o no. Impacto económico. El deductivo reduce el monto del contrato, ¿sí? Se valoriza con precios contractuales también. Cuando yo haga mi presupuesto del deductivo, así como he hecho mi presupuesto del adicional, partidas nuevas, mayores metrados, también tengo que realizar un presupuesto de mi deductivo. Y tengo que considerar en ese deductivo el precio unitario del contractual. Va a afectar el presupuesto y la liquidación. Obviamente va a haber una modificación ahí. Para terminar con este primer tema, que son adicionales de obra, y luego entrar a detallar lo que son ampliaciones de plazo, les voy a hablar sobre un ejemplo práctico. Si bien hemos estado mencionando acá como primer ente el tema de obras públicas, porque la ley 32069 se basa en obras para el sector público, que entra la Contraloría, que entra la OCE, ¿no? Les he estado mencionando de eso. También en este ejemplo práctico voy a mencionar un poco de obras privadas, por si alguno de ustedes está trabajando en el sector privado o si tiene interés en algún momento de poder trabajar en una obra privada, ¿no? Que no tiene nada que ver un Estado, ¿no? Es empresa privada con empresa privada. Para ello, voy a entrar acá al ejemplo uno. Les quería mostrar los planos, pero no voy a poder abrirlo ahorita, que va a demorar. Pero sí les voy a mostrar acá esta información. Por supuesto, mayores metrados, presupuesto del adicional, presupuesto del deductivo. Ya está. ¿Me confirman si se ve la pantalla? No sé si alguien de ustedes me puede confirmar si se visualiza la pantalla. ¿Sí se visualiza la pantalla? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, se visualiza, ingeniera. Ya, gracias, muchas gracias. Miren, este es un informe que se ha presentado. Este es un proyecto vial que ya se ejecutó, ya se entregó. Bueno, de transitabilidad vehicular y peatonal, que incluye, como su nombre lo dice, veredas, muros de contención, porque en esta zona existe bastantes desniveles y por ende necesito ejecutar muros de contención, veredas, lo que es adoquinado, ya el tema del pintado, señalización y todo eso, ¿no? Entonces, ya en el proceso de ejecución de obra, se vino realizando las veredas, tema de topografía, todo ello, y cuando ya estábamos entrando a tallar atacando ciertos puntos, porque eran varios pasajes que tenían intersecciones, se pudo evidenciar con la topografía que ciertos muros de contención tenían un mayor desnivel en campo que el indicado en el expediente técnico. Entonces aquí lo que se hace y lo que les sugiero, desde que fuera del cuaderno de obra, que les he indicado que ahí deben de indicarlo, también se presenten estos informes. El residente tiene que emitir un informe al supervisor, ponerle en conocimiento, ya con un informe más técnico, más ordenado, con una mejor estructura que un cuaderno de obra que quizás no me voy a poder explayar mucho, no voy a poder adjuntar una foto, en un informe sí lo voy a poder hacer. Entonces acá muestro este problema, esta deficiencia, este error. Lo muestro mediante fotos. Miren, acá también se pone la fecha, la hora, la ubicación, ¿no? Indico de que también este tipo de mural MS3 en el pasaje 8 existe también un mayor desnivel al contemplar en el expediente técnico, ¿sí? En este otro informe también.
en este otro informe. Ya acá tengo más consultas. Acá ya suceden mucho más cosas. ¿Sí? Acá menciona que hay mayores desniveles, ¿no? Pero acá lo expreso con bastante detalle. Miren, por ejemplo, durante la ejecución de obra en mención logramos identificar que en el pasaje número 3 entre las progresivas de la 0 a la 11 aproximadamente existe un desnivel en la parte más alta de 1,60 entre la vía y la vivienda existente, por lo cual se recomienda que se construya un muro de contención en un largo aproximado de 5,90 metros con la finalidad de contener la vereda que manda el expediente técnico. Para ello se solicitará una adicional, ya que no está contemplado en el expediente técnico dicho muro de contención. ¿Ven? Acá se explica con mucho mejor detalle qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y así acá se menciona cosas similares, la mayoría de casos, como le digo, que no están contemplados esos desniveles, y la vereda tiene que tener un soporte, tiene que tener donde sostenerse, porque si no se puede voltear, ¿no? Y puede ocurrir accidentes, ¿no? Y acá el proyectista pues no lo contempló, no lo contempló. Entonces, acá se puede ver. Otro tema acá en este proyecto que les menciono, que aprovechan de esta imagen que se apareció, es que en esta zona, en esta, en esta curva, acá había una curva, y este es el pasaje que se tiene que intervenir. Este es uno de los pasajes que se tiene que intervenir con veredas y vía. Acá, cuando se inició el proyecto, esto tenía relleno de tierra. Acá había una vivienda precaria, pero existía, ¿no? Más o menos a este nivel, más o menos acá inclusive, no sé si se logra evidenciar, más o menos por acá. Más o menos por acá estaba relleno el terreno. Pero este señor, en su forma de pensar, ¿no? Dijo, bueno, si están acá ejecutando obra, mejor que me hagan mi muro de contención, porque yo ya tenía pensado realizar este trabajo de excavación. Trajo el señor su cargador frontal, sus volquetes, empezó a eliminar el terreno, porque indicó de que ya su acceso no iba a ser por esta parte superior, porque inicialmente por acá accedían, al haber este desnivel, accedían por acá. Y dijo, no, yo voy a construir mi casa y mi fachada va a ser esta, y por ende por acá va a entrar mi carro, por acá va a ser mi ingreso peatonal y todo ello, ¿no? Entonces mejor ustedes hagan mi muro de contención. Ya se están haciendo la obra, háganme mi muro de contención, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces esto se tuvo que reportar a la entidad, a la supervisión, a la entidad de este problema que surgió en ese momento, y ver qué alternativa daba, ¿no? Tendríamos que realizar ya un muro de contención bastante alto. Ya iba ahí, es una de las zonas donde la adicional sí se hizo bastante fuerte, porque el muro creció el doble, el triple de lo que se tenía proyectado, ¿no? Y en tiempos también eso iba a influenciar bastante, ¿no? Estas otras zonas son las fotos que les decía de que hay un desnivel. No se logra evidenciar muy bien en la foto, pero acá existe un desnivel y acá me manda una vereda. En esta zona también existe un desnivel entre esta vía y la vivienda. Y ahorita, claro, hay unos bloques ahí de sillar, pero tiene que retirarse para poder realizar la vereda, ¿no? Y así en varios puntos. Acá este desnivel que no estaba contemplado, ¿no? Y así en varios casos, ¿no? Entonces, ahí se tuvo que considerar un tema de mayores metrados y adicional y partidas nuevas. Entonces, en este caso, siempre es recomendable realizar primero un presupuesto de partidas nuevas, y luego un presupuesto de mayores metrados, y al final tener un presupuesto resumen donde figuren ambos, ¿no? Ah, otro punto importante, eh, que acá lo tengo, para que puedan entender mejor sobre este ejemplo que les he traído. Este es otro de los pasajes que se tienen que intervenir. Solo es una parte del pasaje, porque es mucho más largo, ¿sí? Es mucho más largo este pasaje.
y pueden evidenciar que también tiene bastante desnivel esta vía, que tiene que estar en esta zona donde se encuentra la malla de seguridad. Ahí va a pasar la vía. Y miren todo el desnivel que existe con respecto a las viviendas, ¿no? Que están en la parte inferior. ¿Qué pasó aquí? No encontré una mejor imagen, pero para que lo entiendan, ¿qué pasó aquí? Que inicialmente en el expediente técnico me mandaba que estas excavaciones iban a ser en un material semi-rocoso. Y en la mayoría en las otras muros de contención que se estaban revisando, porque han sido bastantes, sí se encontró ese material, entonces no hubo ningún problema. Pero cuando se entró en este muro, en este pasaje 7 se encontró roca. Entonces, ustedes ya se imaginarán de lo que conlleva eso, porque estaba contemplado y se tenían las maquinarias para poder retirar un material semirrocoso, material suelto, semirrocoso, pero no un material rocoso, porque ya ahí se conlleva a traer un equipo con martillo neumático o hasta inclusive de repente voladuras, ¿no? Y ahí eso ya conlleva otros permisos, ¿no? Entonces, justamente aquí sí lo menciona el, el proyectista, eso lo tengo acá en la memoria descriptiva. Acá el proyectista, en este tema del pasaje número 7, porque, como les dije, estos informes, el 80 y el 89, se le compartió el presidente le pasó al supervisor y el supervisor lo mandó hacia el proyectista y este proyectista nos respondió a cada consulta y dándonos estas respuestas. Por ejemplo, mire, acá dice, respecto a lo señalado por el residente y supervisor, se toma en conocimiento de la variabilidad de estratos encontrados durante la ejecución de excavaciones en que también verifican que el tipo de terreno varía con respecto a lo señalado en el estudio de mecánica de suelos. Indica terreno rocoso en su mayoría. Dicha variabilidad puede corresponderse a un vicio oculto. ¿Ves? Ahí quiere él eximirse de responsabilidades. Por lo que el proyectista adjunta el replanteo del diseño de acuerdo a las condiciones del terreno real. Ya envía un rediseño del muro de contención, considerando que puede plantearse un adicional por el incremento de profundidad de desplante, con un deductivo vinculante por el cambio de excavación en terreno rocoso por excavación de terreno suelto o tipo arenoso, por lo cual se creó la partida de movimiento de tierras en excavación en terreno normal. Bueno, acá está mal escrito, donde se creó la partida en excavación en terreno rocoso, porque es lo que he encontrado, bueno. Entonces aquí, como volviendo a este tema de las partidas nuevas y deductivo, porque acá se presentó adicional de obra uno con partidas nuevas, mayores metrados y deductivo vinculante. Tenemos en este caso del pasaje número 7 en el presupuesto deductivo vinculante, las partidas del muro de contención, el pasaje 7 y de otros muros que por el tema del mayor desnivel el proyectista envió un rediseño. Entonces, acá lo que se aconseja, y lo que yo les aconsejaría, es de que si inicialmente se tiene un diseño de algo y luego se va a modificar por errores del contratista o como hemos visto en este caso, es mejor extraer toda la partida, toda la partida existente y volverla a traer como un mayor metrado o como una partida nueva, que es lo que se hizo en este caso, ¿no? Lo que se hizo en este caso es extraer casi todo el volumen de estas partidas de eliminación, material solado, encofrado, concreto, acero, carreo, barandas, y y eso se volvió a incorporar ya sea como un deductivo, perdón, como una partida nueva o como o como un mayor metrado. Y dentro de partidas nuevas se dio que en algunos casos de zonas que no estaban contempladas un muro de contención para esa vereda, como no era, en algunos casos no era mucho el desnivel, pues se optó por un muro de contención de concreto tipo ciclopio para evitarnos el costo de hacer cosas así, se vio esa alternativa. Entonces se probó, ¿no? Esa alternativa, también el proyectista lo planteó así,
Entonces, lo traje compartiendo porque en el presupuesto contractual no está esa partida de muro de contención ciclópico. Está todo lo que es un muro de concreto armado, más no concreto simple. Luego también se tiene acá en la nueva partida el excavación en terreno rocoso, ¿no? Y eliminación de este material excedente. Y como mayores metrados, ya se tiene el resto, ¿no? Lo que es nuevamente se incorporó, se remetró los solados, el encofrado, el concreto, ¿no? Todo eso se volvió a considerar, ¿no? Como pueden ver también en esta memoria descriptiva de este ejemplo que les estoy proporcionando, si se van, nos vamos a la parte final de este informe, se presenta un resumen del deductivo uno. Acá está el deductivo uno, que es por este monto de 884.000 soles. El adicional uno tiene un monto de 1.051.159. Es bastante, pero también aviso que el deductivo salió bastante, porque como les expliqué, en este caso se optó por retirar casi todo el volumen de esas partidas y volverlas a traer conforme a lo que es correcto con el nuevo diseño, ya sea como mayor metrado o como partida nueva. A lo que al final me sale este resumen, que es justamente lo que en las teorías, en las diapositivas que le he estado presentando, me menciona de que al final mi adicional va a ser la sumatoria del deductivo y adicional, ¿no? Mi deductivo tiene este monto, mi adicional ya les expliqué cuánto tenía y al final me sale un monto de 111.000 soles en costo directo, ¿no? Y el total de mi presupuesto era de 3 millones y mi adicional al final sale 167.000 soles. Y ahí con estos ya valores calculados, realizo a ver el porcentaje que les mencioné, ¿no? Si estamos dentro menor del 15%, si llegamos al 30% o si estamos al 30% y llegamos al 50%. En este caso, solo conlleva al 4,92%, entonces entra a menos del 15%, ¿no? Que es una de las... Si entras en esa parte es mucho más fiable que te aparezca tu adicional de obra, ¿no? Entonces ahí ya no tendríamos mayor inconveniente. Sí, entonces ese es el ejemplo que les quería proporcionar para que puedan entender todos los conceptos que hemos tenido a cabo sobre lo que es obras públicas. Ahora, en el tema de las obras privadas. Ahora, en el tema de las obras privadas, a ver, acá vamos a abrir el ejemplo. Vamos a abrir el ejemplo de las obras privadas. Ejemplo 2. Miren, acá este es un contrato de una empresa privada con otra empresa privada. Entonces ya entramos al tema de las obras privadas, ¿no? Y acá es importante revisar el contrato. Si tú eres parte del tema de residente de obra, o si eres parte del supervisor, o si eres parte del cliente de la empresa en sí, tienes que conocer el contrato que estás realizando. Tienes que hacer una revisión del alcance de este contrato, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, en el punto 3.6 de este contrato de esta empresa, nos menciona sobre el tema de los adicionales y en el 3.7 sobre el tema de los deductivos. Nos dice si es que si surgiera la necesidad de hacer un trabajo no contemplado en el contrato, pero necesario para los fines de la obra, este trabajo se va a denominar adicional, el cual será ejecutado previo acuerdo por escrito entre el contratista y FESA. Esa es la empresa. Si ese trabajo fuera de ejecución urgente, a fin de evitar una situación de peligro inminente por la seguridad de la obra, podrá procederse a su ejecución con una sola orden escrita de la supervisión, pero el contratista deberá sustentar su valor y variación de plazo de ejecución si lo hubiese dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de esta orden. Y FESA, a través de la supervisión, deberá aprobarlo en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista sustente su pedido como condición indispensable para su conocimiento, para su reconocimiento.
toda obra adicional que sea ejecutada por el contratista sin autorización escrita de la supervisión de obra o defensa se entenderá que es de costo exclusivo del contratista. Entonces, ustedes ven de que ya en un sector privado no se guían de la ley, tienen sus propios plazos, tienen sus propias consideraciones, su propio proceso, a quién tengo que decir, a quién tengo que informar primero, quién tiene que aprobarlo, ¿no? Ahí en el contrato va a estar explicado totalmente. Y en el punto 3.7 nos habla del deductivo. Dice que FESA puede establecer por necesidad o conveniencia la reducción de la cantidad de obra a ser ejecutada por el contratista hasta un 15% al que se denominará deductivo. Miren, en este caso, el cliente es el que puede pedir que se deduzca hasta el 15%. En el caso del sector público, la entidad no te va a decir, oye, elimíname esas partidas, ¿no? Ahí en esa parte es una total diferencia que pueden detectar, ¿no? También tengo acá en la página 12, que estoy revisando este contrato, que ya me habla más a detalle en el punto 15.º de este contrato sobre las modificaciones al proyecto, obras complementarias, adicionales y deductivos y aporte de materiales, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Em, Mire, en el caso de obras complementarias adicionales a realizarse dentro del plazo de la obra, el contratista cobrará adicionalmente el precio indicado en el numeral 4.1 de la cláusula del contratista. Acá algo importante que les quería mencionar, en este caso en particular, y lo que va a suceder si es que ustedes trabajan en el sector privado, es de que la necesidad de ellos nace por una parte usuaria de la empresa, ¿no? En este caso, este proyecto, él trataba oficinas, de unas oficinas y de un laboratorio que se quería implementar. Ese espacio inicialmente era un almacén con estantes grandes donde se guardaba equipos de accesorios para maquinaria de línea amarilla. Ferreiros, elabora ello. Y como una necesidad del área usuaria de que no tenía un laboratorio, no tenía espacio para sus oficinas, ¿no? Estaban en un espacio no correcto, ¿no? Entonces nació de esa área del área de mantenimiento esa necesidad de querer tener un laboratorio, de querer tener oficinas, ¿no? Entonces esta empresa lo incorporó dentro de su cartera de proyectos anuales, este proyecto, ¿no? Entonces por eso lo licitó y todo ello, ¿no? Ahora, en este caso en particular de las empresas privadas, al tener este cliente usuario, este usuario interno, cliente interno de la misma empresa, parte de la empresa, tenía toda la apertura de poder, derecho, por llamarlo así, de poder ir a la obra, a ver en cualquier momento qué se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo, poder observar temas de seguridad, porque sobre todo ahí observan temas de seguridad, pero también el tema de calidad y todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en esa obra en particular? Y seguramente a algunos de ustedes les ha pasado de que están realizando la obra, están realizando de acuerdo a los planos, de acuerdo a lo establecido y todo ello, pero han llegado, viene un día uno de los usuarios de esa área y dice, oye, estoy viendo de que esto le está faltando, no sé, el techo es muy chiquito. Me gustaría que sea un poco más grande. ¿Por qué lo han considerado así? Y empiezan a ver dudas, necesidades. O una consulta, ingeniera. Aquí se está contemplando sistema estabilizado. No, no se está contemplando sistema estabilizado, de acuerdo al alcance del proyecto actual es este. Pucha, pero es necesario para poder, nosotros, estos equipos que estamos usando, requieren de ese sistema estabilizado, y sin eso no va a poder funcionar nuestros equipos y todo ello. Qué lástima que no lo han contemplado. Entonces, ahí el usuario inclusive estaba enlazado en los correos que se emitían entre el contratista y la empresa, y ahí es por donde empiezan a soltar necesidades nuevas. Entonces, acá una de las partes del contrato indica de que
el contratista, la empresa puede presentar cambios en planos, cambios en especificaciones técnicas. Entonces, ahí es mucho más especial tocar esos temas de darle gusto al cliente usuario, caso que eso no se da en el sector público, ¿no? Porque tú ejecutas lo que dice el plano y se respeta, ¿no? Se respeta, ¿no? Salvo esas consideraciones que les digo que puede suceder, problemas que pueden darse, pero en ese caso ya es por un tema de gustos, por un tema de necesidades que en su momento no lo vieron, no lo tomaron en cuenta, y en este caso en el sector privado sí se puede dar, ¿no? Y entonces ahí entran a detallar por eso también mucho las obras complementarias, adicionales o reducciones, ¿no? Reductivas. Para este caso también, en el sector privado, cada empresa tiene sus formatos para presentar estos adicionales. En este caso, esta empresa nos pedía que se presente así, ¿no? Una memoria descriptiva explicando el carta oferta, el presupuesto del adicional. Acá ven que hay unas notas de unas observaciones porque la supervisión revisaba, obviamente sus adicionales, daba sus comentarios y al final tenía que haber una coordinación, un consentimiento entre ambas partes para llegar a acuerdos sobre ciertos metrados o ciertas partidas, ¿no? Están los metrados, está su SAP, su sustento, ¿no? Entonces, cada empresa maneja, como les digo, su formato, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta, teniendo claro, ¿no? Lo que está sucediendo. Y es muy importante en el tema del sector privado guiarse del contrato, ¿no? Del contrato, de su tema de licitación, porque durante también la fase de licitación hay un tema de consultas y ahí también se va a ver si es que en su momento no lo hizo o si en su momento se respondió a una consulta y se olvidó el contratista de realizarlo y por eso se equivocó, ¿no? Entonces, una vez explicados estos ejemplos para el tema de la adicional de obra, ahora les voy a hablar sobre las ampliaciones de plazo. A ver, las ampliaciones de plazo. Acá tengo. Acá en este caso de las ampliaciones de plazo, las he dividido simplemente en tres puntos, que es la definición, de acuerdo a la literatura académica. El, el punto dos, que son las causales válidas para una ampliación de plazo. Y en el punto tres, un procedimiento para la ampliación de plazo. Punto uno, definición. La ampliación de plazo es la modificación del plazo contractual, autorizada por la entidad cuando se presentan hechos no atribuibles al contratista pero que afectan a la ruta crítica del cronograma de obra. Sí, esta no es automática, no, porque también tiene un procedimiento para su aprobación. ¿Requiere sustento técnico? Claro que sí. Dentro de este sustento, dentro de este procedimiento se tiene que también presentar un informe y ahí tengo que hacer el sustento técnico. Debe solicitarse oportunamente, claro, porque todo tiene plazos. No voy a esperar a último momento cuando ya mi obra está por culminar en solicitar una ampliación de plazo y sabiendo todo el sistema burocrático que hay en las entidades, de que todos los documentos pasan por distintas áreas y de repente una se demora un poco más y tu obra ya está por terminar y te aprueban tu resolución, la aprueban, pero ya desfasado de tu fin de obra, ¿no? Vas a tener serios problemas ahí, ¿no? Entonces tienes que continuamente estar viendo plazos, ver también cómo se mueve la entidad en la que estás para ver si mueven rápido los documentos o son muy lentos porque tienen mucha carga, ¿no? Y ahí tienes que tener por eso a tus asistentes también que hagan correr los documentos, ¿no? Punto 2. Causales válidas para una ampliación de plazo. Tenemos tres causales válidas. La primera son atrasos y o paralizaciones no atribuibles al contratista. Claro, porque de repente hay una huelga del sindicato, entonces ahí puedes alegar de que ese día no pudo realizarse la obra y que te tienen que dar un día de ampliación de plazo, porque ese día no se trabajó
o por temas climatológicos o porque hubo una huelga a nivel nacional o regional y los trabajadores no llegaron, ya escapan en las manos del contratista, ¿no? Punto 2. Necesidad de plazo adicional por ejecución de prestaciones adicionales. Claro, porque si tú tienes una prestación adicional, como les mencioné, de partidas nuevas o mayores metrados, si afecta la ruta crítica, nace ya ese adicional, esa ampliación de plazo, ¿no? Estas causales deben impactar a a la ruta crítica del programa de ejecución vigente, el cronograma, ¿no? En la ruta crítica, estamos mencionando en esta parte ya de la ampliación de plazo, la palabra ruta crítica. ¿Y qué es la ruta crítica? Es el conjunto de actividades de un proyecto que determina la duración total. Si una sola de estas actividades se retrasa, todo el proyecto se retrasa. Si una de estas, una de las partidas se retrasa de esta ruta crítica, tu proyecto se retrasa. Eso está comprobado. En el punto 3 les hablo sobre lo que es el procedimiento para la ampliación de plazo. Tenemos acá tres pasos. El primero es una solicitud del contratista. El contratista debe solicitar la ampliación de plazo dentro de los 10 días hábiles siguientes a, primero, la notificación de aprobación de la prestación adicional o la culminación del hecho generador del atraso o paralización. Luego se puede pedir una prórroga adicional de hasta 10 días hábiles para presentar la solicitud, sumando hasta 20 días hábiles desde que ocurre la causal. Las solicitudes presentadas fuera de plazo se tienen por no presentadas. Justamente hace un momento vi la consulta de uno de los compañeros. Quería llegar a este punto para hacer el comentario de que tenemos que guiarnos de lo que dice la norma, de lo que dice tus bases integrales, de lo que dice tu contrato, los plazos que te dan. Entonces, no puede existir el tema de que me olvidé, de que se me pasó, de que no me alcanzó el tiempo. Por eso les digo de que tienen que tener un control bastante importante para todos estos trámites, porque los plazos son importantes. Me ha pasado de que a veces estoy contra el reloj, se me vencen los plazos, entonces tienes que aumentar un poco la carga laboral ahí dentro de tu staff técnico para que te apoye, ¿no? Y poder presentar el informe, tener todos los documentos necesarios para que puedan aprobarte, ¿no? Asimismo, ya durante, como les mencionaba anteriormente, para ya el procedimiento dentro de la municipalidad, de la misma entidad, tener a tu personal constantemente haciendo seguimiento a los documentos, estar haciendo consultas, yendo de una oficina a otra oficina para ver que tu documento se mueva, no se ve afectado, ¿no? Porque todos son plazos, ¿no? Y si de repente, pues, por buena gente, alguien de repente no se da cuenta de esos plazos y te lo aprueba sin haber, habiendo presentado en una fecha posterior, pues corre el riesgo de que, como les vuelvo a decir ahora, mucho más con la nueva ley y con todo lo que pasa a nivel nacional, la Contraloría está haciendo auditorías a las obras. A mí me han hecho en dos ocasiones la Contraloría ha pedido información de mi obra, y no solo de mi obra, de las varias obras que estaban sucediendo en ese momento en esa entidad, solicitaron información. Felizmente, como les digo, yo tenía todo en regla, todos los plazos se concordaban, todo tenía concordancia en tiempos, en costos, en todo ello es importante. Entonces, no caigamos en esos errores, por no tener un buen soporte técnico, ¿no? Para poder realizar todo eso. En el punto 2, en el segundo paso para este procedimiento, hay una evaluación técnica. La entidad contratante evalúa el criterio técnico del área usuaria para justificar si corresponde a la ampliación, priorizando el impacto real sobre el programa de ejecución. La evaluación técnica considera si existe evidencia del evento que justificó el atraso o la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Siempre la entidad va a revisar, como les digo, ese sustento técnico para poder dar la aprobación, ¿no? En el paso 3 tenemos la resolución y plazos de pronunciamiento, ¿no? La autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante debe resolver y notificar la decisión
dentro de los 12 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Si la entidad no se pronuncia dentro de ese plazo, se considera la ampliación como aprobada por silencio administrativo positivo, salvo que la solicitud no haya cumplido los requisitos de presentación, ¿no? Entonces, si tú has entregado todo en regla y pasó ese tiempo, pues, igual lo dice, ¿no? Te van a aprobar la ampliación de plazo. Ujú. Pero es importante también tener, como les digo, esa resolución tanto de la adicional como de la ampliación de plazo para cualquier tema posterior. Ustedes saben que fuera también de que ya terminaste tu obra, la Contraloría tiene 7 años, si no me equivoco, para poder seguir haciendo auditorías, así tu obra haya terminado, ¿no? Tu nombre va a aparecer ahí si tú estás como residente o supervisor de obra, ¿no? Ahora en esta diapositiva les voy a hablar sobre efectos de la ampliación de plazo. Ahí aparece una bolsita con dinero. Vamos a hablar de costos. La ampliación de plazo da lugar al reconocimiento y pago por los costos vinculados al tiempo adicional. Si ya te aprobaron una ampliación de plazo, bueno, si estás solicitando la ampliación de plazo, tienes ahí que sustentar también cuánto en costo, porque una ampliación de plazo fuera del adicional tiene un costo, porque porque voy a cargar costos en gastos, sobre todo generales y de utilidad. Porque si mi ampliación de plazo es de 30 días más, ¿quién paga al personal técnico? Porque, claro, dentro del costo directo está contemplado lo que es la mano de obra, los materiales, equipos, todo eso, ¿no? Pero dentro de los gastos generales, ahí está cargado lo que es el staff técnico, tu almacenero, no sé, alquiler de oficina y otras cosas más, ¿no? Y la utilidad que está, pues, se afecta obviamente en el tema de los gastos generales, ¿no? Entonces, eso también se tiene que cuantificar. Ujú. Dice que no es necesaria la suscripción de una adenda al contrato para que la ampliación surta efecto, basta con su publicación en el SEAS. Claro, ya te emiten esta, esta resolución, estos documentos son un área de la entidad, ya lo sube el sistema, ¿no? Y ahí va a aparecer todos los cambios que hay en las obras, ¿no? Ahorita no lo tengo en la mano, pero también hay una forma, si ustedes quieren ver cómo se da eso, entrar al Infoobras con el número del código de tu obra o de una obra en particular, puedes entrar y ahí se van a ver cómo se ha ido dando la obra, si esta obra tenía adicionales, si esta obra ha tenido ampliaciones de plazo, ahí va a aparecer la información, ¿no? Ahora, este cuadro que les presento es sobre el tema económico. En una de las primeras diapositivas les mencioné que la palabra si cuenta con los recursos necesarios, si se cuenta con los recursos necesarios. Ustedes tienen que tener en cuenta que, y a veces he escuchado muchas cosas que esa municipalidad ya no cuenta con dinero, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque cada entidad se presenta, se proyecta a tener unas metas, en todo sentido, ¿no? En cuanto a la ejecución de obra, tiene unas metas por cumplir y y asigna un presupuesto para el tema de ejecución de obras y para el proyecto particular, una vez que ya se tenga el expediente técnico, ya se asigna ese presupuesto a esa obra con tal presupuesto, ¿no? Entonces, hay que hacer en el proceso de que tu documento, hasta que te den la resolución, va a pasar por el área, por bastantes áreas que van a ver si esta entidad cuenta con los recursos necesarios para poder asumir este costo, ¿no? Primero va a haber una revisión presupuestal. ¿Qué evalúa la entidad si existen recursos en el PIA o en el PIN vigente? Área responsable va a ser la oficina de presupuesto, ¿no? Y el resultado esperado es la confirmación de saldo disponible. Como segundo, tenemos la certificación presupuestal. ¿Qué evalúa la entidad? Una reserva formal de recursos para el mayor gasto. El área responsable va a ser el área de administración y de presupuestos. Y el resultado esperado va a ser que te entreguen una certificación de crédito presupuestario. Un tercer paso es una evaluación económica. ¿Qué evalúa la entidad ahí? Un costo adicional y un mayor plazo, donde va a estar figurado los costos generales, el costo directo, la utilidad. El área responsable es el área usuaria y la supervisión. Y el resultado esperado es la determinación del impacto económico real.
Cuarto punto es el control de límites legales, que evalúa la entidad de la verificación de topes permitidos por la ley. Ahí van a verificar y van a volver a verificar si está dentro del 15%, 30%, 50%, temas legales que aparecen en la ley. Área responsable, el área legal, el área técnica. Resultado esperado, el cumplimiento de límites normativos. En el punto 5, opiniones técnicas y legales. ¿Qué evalúa la entidad ahí? Sustento técnico, legal y financiero. El área responsable, técnico, legal y presupuestos. Resultado esperado van a ser informes favorables. Y el punto 6, la decisión de la entidad. ¿Qué evalúa la entidad? Va a aprobar si hay la aprobación o rechazo del pedido. Área responsable va a ser el titular o la autoridad competente. En la mayoría de los casos, el alcalde. Resultado esperado, resolución administrativa de apruebo adicional. Ahora, para terminar con esta exposición, vamos a ir por el ejemplo práctico de la ampliación de plazo. Nosotros, así como tenemos un presupuesto contractual, tenemos un cronograma contractual. Yo ya definí cuántos días se va a demorar mi obra y cuántos días se va a demorar cada actividad. Tengo definida mi ruta crítica. Yo ya la tengo. En este caso, para este ejemplo, en el ejemplo que les estaba mostrando anteriormente para lo que son los adicionales, esta obra vial tiene aquí sus, ya, ese es el cronograma contractual, donde ya se tiene definida su ruta crítica. Y como pueden ver, la ruta crítica está dentro de las partidas del muro de contención, de pavimentos, de las veredas. Todas estas partidas son ruta crítica. Y como ustedes han visto, estas son las partidas que se ven relacionadas, que se ven afectadas por estas deficiencias que se han presentado en campo y se ha aprobado una adicional de obra en relación a estas partidas, ¿no? Entonces es evidente que ahí va a haber una ampliación de plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo la definimos? ¿Cómo sé cómo la calculo? Entonces nosotros, así como elaboramos un presupuesto de la adicional de obra, tengo que elaborar un cronograma de la adicional, independientemente de la adicional, solo de la adicional. Y tengo que definir cuántos días me voy a demorar en realizar mis partidas nuevas y mis mayores metrados, las mismas partidas que estoy considerando en el presupuesto que he presentado, que me han aprobado, ¿sí? Y nuevamente, así como se hace un cronograma contractual, tengo que calcular la duración, la cantidad de trabajo, que es esfuerzo sobre rendimiento, y que me va a dar la cantidad de trabajo, se refiere al metrado, en pocas palabras, al metrado en base a su unidad, y el rendimiento sale del análisis de precios unitarios. En este caso, una de las partidas, de las partidas este, de mayor metrado que se tiene en este ejemplo es el concreto y tenemos un volumen de 573,89 metros cúbicos de concreto. Y vemos que en su APU, como es una partida de mayor metrado, yo me tengo que basar en el APU del contractual. Entonces acá veo su rendimiento que es de 15 metros cúbicos por día. Entonces divido 573,89 entre 15 y me sale 38 días hábiles. Entonces son esos días los que yo debo considerar dentro de mi nuevo cronograma, ¿no? Una vez tenga mi cronograma de mi adicional de obra, con las partidas de la adicional de obra, las tengo que incorporar al, al adicional las tengo que incorporar a las del contractual, tengo que unirlas, porque se tienen que relacionar, ¿no? Todo es una cadena, todo es un proceso constructivo que se relaciona y tiene que esta por eso incorporarse, ¿no? Ahorita en la parte superior están las partidas de la parte contractual y en la parte final se encuentran las partidas de la adicional de obra número 1 que fue aprobada. Y acá, por ejemplo, vemos que en este caso, en el concreto, se considera 39 días laborables porque se incorporó un día por un buffer, que bueno, ya en el tema de gestión de proyectos y todo ello, se domina ya el tema de buffer en temas de duración y costos. Entonces, bueno, acá se contempló ello, 39 días. Y en este caso se incorporó ya desde el corte del adicional
Hay partidas que obviamente que hasta que surgió el adicional y hasta que me lo aprobaron el adicional ya se ejecutaron y por eso están en cero, o si no, han sido partidas que se han deducido, entonces ya aparecen como cero y simplemente se contemplan las partidas que voy a realizar del hoy hacia el posterior, ¿no? Hacia lo posterior. Lo que me va a conllevar al final, lo que me va a conllevar al final es por ejemplo, acá tenemos, en este caso práctico, que este proyecto duraba 150 días calendarios, que en meses sería 5 días, 5 meses, ¿no? Entonces lo dividimos en tres, ya, en 5, ¿no? Este es el inicio, este es el fin de mi proyecto, este es el contractual, este es mi contractual, este es mi contractual. Y como les dije, una vez que se apruebe su adicional, tengo que elaborar un cronograma de adicional. Digamos que mi adicional nace aquí, nace aquí. Entonces yo aquí voy a calcular cómo es mi adicional. Ese es de mi adicional de obra uno que fue aprobado. Y de ahí tengo que realizar una suma. Entonces la suma de ambos me va a dar esto, me va a dar esto. Entonces acá de repente se va a evidenciar de que se necesita 60 días calendarios, 2 meses más para poder culminar la obra. ¿Por qué? Porque esta adicional me afectó la ruta crítica. Al yo incorporarla, yo sumar ambas, estas dos, me da como resultado esta. Ahí relaciono actividades como como un cronograma inicial donde enlazo actividades y ahí ya obtengo mi resultado final y mi ampliación de plazo, mi resultante, mi ampliación de plazo que yo voy a solicitar va a ser esta. Mm, color, va a ser esta, va a ser esta. Esta es la ampliación de plazo que yo voy a solicitar en días calendarios. ¿Sí? Mediante un informe, como les mencioné, en este caso se presentó un informe donde se sustenta, donde acá se trata a tallar los antecedentes y las causales y las justificaciones. Acá vas a mencionar como primer punto. Se me aprobó el adicional con deductivo vinculante, la resolución número tal, se procede, por ende, a una ampliación de plazo y lo sustento con esta nueva programación. Luego, los asientos de obra, se menciona todo ello y solicito, ¿no? Mi correspondiente adicional de obra. Documentos adjuntos, cuadernos, copias de asientos de obra, resoluciones, las programaciones y un cronograma valorizado, ¿no? De esta nueva ampliación de plazo. Y eso sería todo para esta presentación. Espero que haya sido de su agrado, espero que los conceptos hayan estado claros y los ejemplos hayan estado claros y relacionados con las definiciones y conceptos que les he podido transmitir. Gracias por su atención. No sé si tengan más dudas o consultas adicionales con respecto a lo que les he